Ya. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Villegas, soy alumno de magíster del profesor Marcelo Arenas y hoy día les voy a hablar sobre, sé que igual la gente se está con el título, pero intercambio de información con dependencias bidireccionales. Esta es una colaboración que además estamos haciendo con el profesor Jorge Pérez, del TCC de la Universidad de Chile. Entonces, primero voy a partir con una pequeña motivación de por qué este problema súper teórico que estamos teniendo nosotros es importante actualmente. Entonces, bueno, todo el mundo anda con el celular para todos lados ahora. Imagino que están acostumbrados a ir a un carrete, toda la gente mandándose WhatsApp, nadie se pesca y incluso mandándose WhatsApp entre ellos. Y todo esto ha traído una ola de interconexión de datos entre múltiples servicios que nosotros estamos utilizando. Todos tienen Twitter, Facebook, Gmail, y esto ya no es como antes en que la aplicación sola se valía por sí misma, manejaba su propia información, sino que está todo conectado. Está lleno de APIs, todos tienen sus bases de datos y se conectan entre ellas. Entonces, y además de eso, cada uno tiene un montón de dispositivos. Tengo el smartphone, tengo mi Kindle, tengo mi notebook, tengo a lo mejor un computador en la casa, tengo un tablet. Entonces, es demasiado importante que la información se pase de un lado hacia otro y ¿qué hacer con toda esta cantidad de información interconectada que tenemos? Entonces, nosotros en el área de teoría base de datos, específicamente en intercambio de información, lo que queremos es estudiar los fundamentos teóricos de cómo pasar la información de una base de datos a otra. ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Qué cosas no se pueden hacer? ¿Con cuánta complejidad se pueden hacer todas estas cosas? Entonces, primero, les voy a hacer una introducción sobre las bases de datos relacionales, que es con lo que trabajamos nosotros, y sobre el área de intercambio de información, cuáles son las soluciones actuales y qué problemas tienen. Luego les voy a hablar de la propuesta que hacemos nosotros, que son las llamadas dependencias bidireccionales, cuál es la propuesta, nuestras conjeturas de resultados esperados, y otras aplicaciones que podríamos tener a futuro, y finalmente las referencias sobre el trabajo que estamos haciendo. Entonces, para que no sea tan pesada la presentación, voy a hablar todo el rato con un ejemplo, bien simple. Entonces, por ejemplo, tenemos una empresa con una base de datos con dos relaciones, o tablas, como se las conoce generalmente. Una es la tabla empleado, con su nombre, dónde vive y dónde trabaja, y la otra es en qué departamento trabaja. Trabaja con el nombre del empleado y el nombre del departamento. Esto es lo que conocemos como el esquema de la base de datos, y lo vamos a llamar S. Entonces, ¿qué es un esquema? Un conjunto de nombres de relaciones o de tablas, cada tabla con su variedad, o sea, cuántas columnas tiene, cuántos atributos y los nombres de estas columnas. Entonces, estos esquemas se instancian con tuplas, como por ejemplo esta. Para la relación empleado, tenemos un empleado de nombre Juan que vive en Santiago, trabaja en Valparaíso, y un empleado de nombre Diego que vive en Santiago y trabaja en Santiago. Y para la tabla tenemos que Juan trabaja en el departamento de finanzas y Diego en el departamento de recursos humanos. Entonces tenemos estas dos cosas, el esquema que especifica la estructura de la base de datos y la instancia que es donde están los datos en sí. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer en intercambio de información? Para seguir con el ejemplo, esta empresa, como tiene distintas oficinas, tiene gente que vive en una y trabaja en una ciudad, compró un software de gestión de viajes. Pero este software está aparte del de gestión de los empleados que tienen ellos y no tienen manera de unirlo. Entonces, tiene un esquema T distinto que contiene una relación transporte con el nombre del empleado y hacia dónde va. ¿Sí? Esto guarda qué empleado tiene que dejarse equipar. Entonces, lo que hacemos es especificar cómo pasar la información del esquema S, donde yo tengo la información de mi empleado, al esquema T con la información del transporte. Vamos a usar lógica de primer orden, que es lo estándar para especificar consultas. SQL está basado en lógica de primer orden, con otras cosas agregadas. Entonces, tenemos que un empleado X vive en Y y trabaja en Z, y y Z son distintos, por lo tanto, tiene que transportarse. ¿Sí? Bien simple, esto es una implicación. Si pasa lo primero, entonces lo segundo. Entonces, esta es una manera declarativa de definir lo que nosotros llamamos un mapping M. ¿Qué es un mapping? Un conjunto de pares de instancias, I, J,
donde I es una instancia del esquema S, que vamos a llamar source, y J es una instancia del esquema T, que vamos a llamar time. ¿Sí? Yo tengo un montón de instancias posibles del source, un montón de instancias posibles del target, y las mapeo. Y esta, como lo especifico, declarativamente con fórmulas de error. Este es el setting general de intercambio de información. Tengo el source y el target. Su relación está especificada por un mapping M, y además yo quiero hacer consultas sobre el target. Entonces, volviendo a lo que teníamos antes, a la regla que teníamos especificando el mapping, esto es lo que se llama un Source to Target Table Generating Dependencies, o STTGDs. ¿Por qué se llaman así? Porque me dicen cómo yo genero duplas en el target a partir de la información que está en el source. ¿Ya? Bueno, es una implicación que en el lado izquierdo es una consulta sobre S, y en el lado derecho una consulta sobre T. Esta es la forma general. Como ven, la de arriba cumple la forma general. Se le agregan otras variables por si tengo información que no comparten las dos consultas. Y esto es lo que más se ha utilizado en investigaciones teóricas, como en implementaciones prácticas como IBM Clio, que es una herramienta de esquema mapping management que es parte del servidor de base de DB2. Entonces ahora les voy a hablar del concepto de solución que hay en intercambio de información. Tenemos una instancia I del esquema S, que es la misma que teníamos antes. Un esquema T, que es hacia donde queremos pasar la información, el mismo de antes, y el mapping M, que está especificado por esta regla que ya vimos. Entonces lo que queremos hacer es encontrar una instancia J del esquema target, tal que junto con I satisfagan las reglas que definen al mapping. Y esto es lo que se conoce como una solución. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta es una posible solución. ¿Sí? Decir que Juan tiene que transportarse al paraíso. ¿Por qué? Porque como yo veo que Juan vive en Santiago y trabaja en Valparaíso, la regla me dice que entonces tiene que tener un transporte. Ahora, el problema que tenemos con las implicaciones es que, por ejemplo, esto también es una solución, porque esto también cumple con la especificación que ya tuvimos. Siendo que Diego vive en Santiago, por lo tanto no tendría que requerir un transporte hacia Santiago. Y peor aún, esto también es una solución, en que Juan tiene que moverse a dos ciudades distintas. Entonces, ¿cuál solución es la que vamos a elegir? ¿Cuál solución es buena para nosotros responder consultas en el target? Lo que se ha propuesto es la solución mínima o universal, que es esta que está acá arriba, que, bueno, como su nombre lo dice, es la que tiene la mínima información posible que satisface las reglas del mapping. ¿Sí? Otro approach es la semántica del mundo cerrado, que no voy a andar en esto porque es más complicado, pero básicamente dice que yo no puedo agregar información en el target. Entonces, las otras soluciones tampoco son válidas. Pero agarré un montón de técnicas mucho más complejas para responder consultas y cosas así. Entonces, nosotros nos preguntamos si hay una forma más natural de obtener esta solución deseada. Todo el trabajo que se ha hecho últimamente, todas las demostraciones técnicas para calcular las instancias del target, todas tienen que lidiar con esto de tener que seleccionar un subconjunto de las soluciones. Entonces, nosotros creemos que el mapping debería especificar cuáles son las soluciones que queremos obtener. Esto debería ser inherente a las reglas que definen el mapping. Ahora les voy a hablar sobre las consultas en intercambio de información, para seguir motivando por qué nosotros queremos cambiar un poco cómo se hacen los mappings. Entonces, ¿cómo respondemos consultas sobre el target? ¿Y por qué nos preguntamos esto? Porque hay múltiples soluciones para una instancia dada, como ya lo vimos. Entonces, lo que se usa es el concepto de Search and Answers, que básicamente son las tuplas que pertenecen a todas las posibles soluciones de la instancia. ¿Sí? Entonces, dándolo con un ejemplo con la misma base de datos anterior. Esta es la instancia del source, el mapping, y vamos a hacer esta consulta, que es si es que para todo empleado existe una ciudad que tiene que transportarse ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Las Search and Answers son verdaderas o son falsas? Sobre el ejemplo que vimos antes. O sea, ¿es verdad que para cada uno de los empleados de esta base de datos tiene que existir en el target un transporte? Veamos las tablas que teníamos antes. Bueno, está claro que no, porque, por ejemplo, en esta solución de acá no hay un transporte para Diego, ¿sí? Por lo tanto,
No es verdad que para todos los empleados que están especificados en el source, entonces en el target tiene que haber un transporte, ¿sí? En estos casos sí es verdadero, pero como no es verdad para todas las soluciones posibles, entonces las certain answers son falsas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? En el caso de consultas que generan tupla, como las típicas que cuando hacen select, por ejemplo, es lo mismo, porque la tupla tiene que pertenecer a todas las soluciones. Entonces ahora, esto trae muchos problemas, vamos a ver otro ejemplo para eso. Tenemos un esquema source que tiene una relación binaria que representa un grafo y dos relaciones unarias A y B. Y un esquema target que presenta las mismas relaciones con otro nombre, una binaria y dos unarias. Y el mapping es este que está acá. ¿Alguien ve algo particular en este mapa? Lo que está haciendo este mapping es copiar, nada más. Es un mapping súper simple que copia la información del esquema S al esquema T. Y esta consulta puede ser un poco compleja, pero en realidad no lo es tanto. Lo que está diciendo es que existen un elemento en una relación unaria, un elemento en la segunda, que estén conectados, o si es que existen tres elementos tales que están conectados uno con el otro, así en una línea, pero los dos extremos no están conectados. Entonces, ¿qué significa esta consulta que es simple? No es una consulta de varias líneas sobre este mapping que es más simple aún, es un copy setting, como se dice. Entonces, no voy a mandar elementos, pero no es difícil demostrar que las certain answers son verdaderas, o sea, esta consulta es verdadera en las certain answers, si solo si existen dos elementos en el source, A y B, tales que uno está en la relación A, otro está en la relación B, y B es alcanzable desde A en el grafo E. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Esto no es expresable en lógica de primer orden. Entonces, usar estos mappings unidireccionales nos trae estas anomalías como que yo puedo hacer consultas en el target que no son expresables en el source. Nosotros creemos que entonces nuestra propuesta de dependencias direccionales soluciona esto también. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo anterior, en que teníamos estas tres soluciones, la solución mínima o universal y estas otras dos. Entonces nosotros lo que queremos hacer es que J1 sea la solución a nuestro ejemplo. Entonces, si queremos hacer eso, tenemos que dejarlo claro en la especificación del mapping. Yo no debería tener que preocuparme de seleccionar las soluciones que yo quiero ocupar. Entonces, proponemos usar una explicación doble, o un sí solo sí como se le conoce. De esta forma, J1 es la única solución posible para nuestro ejemplo. ¿Sí? Entonces, en general, proponemos usar fórmulas de esta forma, en que phi es una fórmula lógica de primer orden sobre el esquema S, y psi es una fórmula de lógica de primer orden sobre el esquema T. Entonces nuestra propuesta es especificar los mappings usando estas fórmulas de implicación bidireccionales, como B de Gibbs, en lugar de las TTIDs, que es lo estándar que se usa ahora y lo que está mal aquí. Entonces, ¿cuáles son nuestras conjeturas y resultados esperados? Tenemos dos esquemas, el source y el target, un mapping M entre ellos, y una instancia I de source. Entonces vamos a definir este conjunto source sub M de I como todas las soluciones posibles para I bajo M, como las que vimos antes que eran estas tres, pueden ser más, pero todas las posibles. Y lo mismo pero con esta U arriba, que es el conjunto de las soluciones universales para I bajo M. Entonces, las investigaciones, todas las investigaciones recientes proponen utilizar este segundo conjunto en lugar del primero para intercambio de información y además para contestar consultas en el taller. Entonces, nuestra pregunta de investigación principal es: si tengo un mapping M que está especificado por STTIDs, esta fórmula de implicación hacia un lado, existe un mapping M' especificado por estas nuevas implicaciones bidireccionales, tales que coincidan las soluciones universales especificadas por el primer mapping con las soluciones estándar especificadas por el segundo mapping, para cada una de las instancias del source. ¿Sí? Esta es nuestra principal pregunta de investigación. Se derivan varios problemas de esta pregunta, que son los que vamos a analizar en nuestro trabajo de investigación y que yo probablemente en mi tesis de magíster no alcance a verlos todos porque es harto. El primero es un problema de decisión. Dado un mapping M como input, ¿existe un M' con las características deseadas? Eso es lo primero que nosotros queremos resolver. Segundo, ¿cuál es la complejidad de este problema? Si es intratable, entonces borramos las implicaciones direccionales de la zona, porque no sirve la regla. Ahora, puede que resulte que no para todos los mappings sea posible hacerlo, pero sí para ciertas clases. Entonces, queremos saber si podemos caracterizar para cuáles mappings es posible encontrar un mapping prima especificado con implicaciones direccionales.
también queremos construir un algoritmo a partir de todo este dato anterior que genere M' a partir de n cuando sea posible. Y además, puede que, o sea, estas implicaciones bidireccionales nosotros las expresamos en distintos extractos de la lógica de primer orden. Entonces también queremos determinar cuál es la especificidad que necesitan estas fórmulas para poder especificar los mappings, para poder presentar las soluciones universales especificadas por los mappings de STDs. Además, hay otras aplicaciones, esto sí ya se escapa de mi investigación en particular, pero mi tesis está enmarcada en una investigación más grande. Que primero sería el intercambio de restricciones de llave o de restricciones de integridad, lo que no se puede hacer con las fórmulas de implicación. Con las de sí, solo sí, nosotros creemos que sí, porque bueno, si yo digo que un elemento es una llave en un lado, entonces sí, solo sí es una llave en el otro, eso no puede cambiar, ¿sí? Otra cosa es intercambio de conocimiento que va ligado a lo anterior, que yo en vez de especificar restricciones especifico conocimiento implícito y lo paso de una base de datos a la otra. Y por último, el manejo de mappings, en particular de aplicaciones que son el merge, que yo tengo dos bases de datos con información replicada, las quiero juntar en una sola. Y extract, que es upgradear una base de datos con información vieja y sacar solamente lo que yo quiero. Y se quiere estudiar a futuro cómo estas implicaciones bidireccionales sirven para hacer estas dos cosas. Bueno, por último, la referencia, muy importante. Primero es un trabajo de Jorge Pérez que él postuló a un Fondesit, donde se plantean casi todas estas preguntas de las que yo hablé ahora y las que voy a estar estudiando ahora luego. Un libro del profesor Marcelo Arena, el profesor Pablo Marcelo de Chile, y Leonid Lipkin y Philip Murlach, que resume más que nada el área de investigación en el Data Exchange. Si alguien está interesado, es súper bueno porque está todo súper bien explicado y resumido. Junta varios papers y los pone de una forma bien fácil de leer. Este paper, que es como el fundacional del área, es de Fey, Coraitis, Miller y Popa, del 2003, donde se plantean las soluciones universales de las que ya les hablé. Este paper de Lipkin, donde él habla de la semántica del mundo cerrado que mencioné en una parte de la presentación. Y finalmente este paper de Arena, Barceló y Reuter, que de ahí salía el ejemplo sobre la anomalía de las certain answers. Es buena presentación. ¿Alguna pregunta, observación?